Minuto 60 está con Jenny Gallego, ella es la encargada para Oxfam Colombia de todos los temas de desigualdad. Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La primera pregunta que te tengo es, ustedes lanzan este informe de desigualdad cada año en Oxfam, pero lo que llama la atención es que Colombia, a pesar de que hablamos de que no es un país ni rico ni pobre, es la cuarta economía de América Latina en este tema de desigualdad. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Y por qué un millonario de Colombia hace en un día lo que una persona pobre en todo un año? Bueno, sí, la idea es que para este año, el marco del informe, queríamos mostrar con cifras las desigualdades, ¿no? Y pues planteamos muy de cerca las desigualdades en América Latina y el Caribe, que somos la zona, además del mundo, que tiene mayor desigualdad en temas de ingreso y también en términos de riqueza. Entonces, en la región tenemos en total 19.000 millonarios y como lo planteas, en Colombia tenemos 4 personas mil millonarias. Eh, ¿A qué aducimos esas brechas de desigualdad en términos de acceso a recursos, pero también en términos de ingresos? Nosotros lo referimos a las formas en que se hace la recaudación. Entonces, la política fiscal es una política que en vez de ser una política pública que permitiera avanzar en términos de disminuir brechas de pobreza o de generar acceso a derechos básicos, la vemos como una política regresiva, porque esta política se basa en recaudación de impuestos al consumo y al IVA, que son los impuestos que pagamos todas las personas. Y no hay una política fiscal que permita que las personas que tienen grandes fortunas tengan una recaudación fiscal distinta, ¿no? Entonces eso hace que haya una brecha mucho más grande y que estas personas tengan pues estos privilegios de no tener que tributar sobre sus fortunas, sus rentas o sus propiedades porque pagan los impuestos que pagamos todas las personas. En ese sentido, entonces quiero preguntarte por las últimas propuestas tributarias que se han hecho. Primero tuvimos por un momento lo del IVA generalizado, entendiendo que justamente quienes como proporción de su bolsillo terminan pagando menos IVA son los ricos, aunque eso tiene unos retos de devolución para los pobres. Y lo otro son estos nuevos impuestos que por el momento impuso el gobierno, que nuevamente son al consumo, pero que el gobierno dice no son para los pobres, son para los ricos. Entonces, ¿realmente ahí estamos solucionando el problema? No, realmente no lo estamos solucionando. O sea, es una medida, intenta ser una medida un poco progresiva, pero no, realmente no lo es. Sigue siendo muy regresiva en la medida en que todas las personas pagamos esos impuestos, o sea, todas las personas consumimos productos y todas las personas en el consumo de los productos, esos productos tienen un IVA. Entonces, resulta que no es que unas personas realmente vayan a pagar más que otras. Lo que pasa es que se muestra como si las personas que más acceso a recursos tienen para obtener productos, pues paguen más, pero finalmente termina siendo algo que pagamos pues todas las personas, ¿no? Entonces realmente no cumple como esa idea de progresividad frente a lo que se espera en términos de política fiscal y tributaria. Entonces, ¿cuál podría ser una solución para que Colombia fiscalmente reduzca esa desigualdad? Nosotros tenemos planteados y que lo planteamos desde el informe, que creemos que son acciones que pueden garantizar este ejercicio de manera distinta. Otro es uno es incrementar el paquete de medidas que asegure que el 1% de las personas más ricas de Colombia paguen lo que les corresponde. Esto es mejorar la tributación de los dividendos, rentas de capital, impuestos patrimoniales, grandes fortunas, grabar estas grandes herencias que también que han recibido las personas muy millonarias en el país, ¿no? Esta tributación sobre las rentas altas, creemos que sería una de las medidas fiscales que vemos muy viable y progresiva para el país. Otra, pues claramente es reducir la evasión y la elusión fiscal, ¿no?
tenemos también unas cifras muy altas en términos de evasión, pero también de elusión, ¿no? Y es como se van ocultando algunos ingresos y eso hace que pues no sea claro realmente encontrar, ¿no? Dónde están esas grandes riquezas. Revisar los incentivos tributarios a grandes corporaciones, ¿no? En Colombia tenemos un poco más de 290 beneficios tributarios para grandes inversores y grandes empresas. Eso pues, es importante revisarlo para empezar a generar esas acciones un poco más equitativas. Y pues grabar los grandes super beneficios que tienen las empresas, ¿no? Ahí, especialmente las empresas de comunicaciones, las empresas extractivas y pues la banca son las que tienen mayores beneficios en términos de tributación. Entonces, creemos que con esas 4 medidas es posible pensar en una política fiscal que responda, ¿no? A la progresividad que se espera. Pero ahí creo que hay un reto y no sé cómo responden ustedes cuando las industrias les dicen, pues es que nosotros en realidad pagamos mucho y estamos quebrados. Por ejemplo, los medios que siempre reportan pérdidas y son unos de estos que tú dices que tienen mayores incentivos Ujú. tributarios. Pero entonces la pregunta es cómo contrarrestar esa narrativa de nosotros somos una industria que, aunque es grande, no gana lo suficiente. Sí, aquí es muy, muy clave revisar el tema de evasión y elusión, porque claro, necesitamos un sistema fiscal mucho más robusto que permita realmente evidenciar dónde están esas evasiones y esas soluciones fiscales en estas grandes corporaciones. Porque claro, pueden, pueden mostrar unas cifras, pueden plantear, ¿no? Unas posiciones frente a el no tener recursos, pero sí hay que mirar muy bien y a detalle cómo están reportando sus ingresos y sus ganancias. El otro lado de la desigualdad es pues las oportunidades, ¿no? Y cómo estamos utilizando nuestro presupuesto para nivelar la cancha, cómo lo está haciendo Colombia y cuáles son los principales hallazgos que tiene el documento en ese tema. Un hallazgo que encontramos ahí y es la evidencia que tiene el poder, el poder económico que significa revertir también en poder político, ¿no? Esto, pues creando sociedades, pues más, generando sociedades más divididas y pues peligrosamente pues, debilitadas, ¿no? Cuando tú tienes grandes concentraciones de riqueza y puedes influir a nivel político y democrático, pues desde luego se siente pues que los gobiernos están tributando a tu favor. También evidenciamos, por ejemplo, en América Latina, un número importante de presidentes que han llegado a los distintos países vienen del área empresarial. Entonces, vemos peligrosamente esta vinculación porque hace que se siga concentrando esta extrema riqueza y pues que hay una política que está cada vez beneficiando más a las personas que tienen más dinero. Esto reduce claramente, pues, en unas mayores brechas de desigualdad y menores accesos a los recursos, porque las personas que más tienen en términos políticos también van ajustándose para poder garantizar tener cada vez más. ¿M? O sea que al final resulta mejor tener los delfines políticos que a los empresarios que se meten a la política. Yo creo que es muy importante, no es un tema contra las personas, ¿no? Es un tema contra el sistema. Entonces es muy importante revisar cómo se está planteando eh, el sistema fiscal, el sistema tributario, pero también cómo hacen los países para tener unas propuestas mucho más sanas, ¿no? Y mucho más sanas, estables y transparentes en torno a cómo se generan las políticas y quién las acompaña, ¿no? Creemos que eso es muy importante porque es esta vinculación, como lo decía antes, entre riqueza económica y poder político, pues es una brecha importante en términos de garantizar, pues eso, pues mayores equidades en los países y especialmente pues en el nuestro. Y por último, para aprovechar este espacio para toda nuestra audiencia, em, cuéntanos, por favor, un mensaje que debería tener clara la sociedad colombiana a raíz de este informe de Oxfam. Nos gustaría mucho como que las personas tuvieran en cuenta que
En el marco del estudio, Oxfam estima que la implementación de un paquete de medidas que permita incrementar como significativamente los recursos públicos puede llegar hasta un 4% del PIB de recaudación adicional. Esto equivale a garantizar un 24% más de ingresos públicos. Entonces, queremos plantear que es muy posible y muy viable aumentar el PIB en los países, especialmente en Colombia, para garantizar acceso a derechos y a servicios. No estamos diciendo que sea una acción que vaya en contra de las personas, sino es una acción que debe garantizar que las personas que más recursos tienen puedan incrementar el PIB de los países y no les estamos pidiendo grandes contribuciones, sino que paguen lo justo, que paguen lo que les corresponde en términos de política tributaria y fiscal. Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarle a toda la audiencia de Minuto 60 sobre cómo distribuimos la riqueza en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias por tener en cuenta el tema de las desigualdades en nuestro país. Bueno, soy Angélica María Gómez, Minuto 60, un infinito de información.